Enseñanzas básicas cristianas. Tema 10. De 72. La palabra de Dios es nuestro alimento. Por Zac Ponen. Pensemos en la palabra de Dios, que nos da poder para ser vencedores en nuestra batalla contra Satanás, y que nos da fuerzas para afrontar cada situación en el futuro. La Biblia es la palabra de Dios, la cual fue escrito por hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es el alimento para el alma de un cristiano que ha llegado a la fe en Cristo y nacido de nuevo. Así como un bebé clama por leche tan pronto como nace, un verdadero cristiano, si quiere crecer espiritualmente, necesita este alimento de la palabra de Dios. Quiero mostrarles un verso donde habla acerca de lo que la palabra de Dios hace, inicialmente. Leamos. Primera de Pedro 1, verso 23. Tú has nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible. Es decir, por la palabra viva y duradera de Dios, que permanece para siempre. Muchas personas sienten que cuando han hecho un lío de sus vidas, desearían poder vivirlas de nuevo desde cero. Y esa es exactamente la oportunidad que Dios te ofrece cuando te dice, puedes nacer de nuevo. Piensa, si podrías comenzar tu vida de nuevo, como un bebé pequeño, sin registro de tus fracasos pasados. Todo está borrado. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Tu pasado es aniquilado y naces una segunda vez. Ese deseo que tuviste un día diciendo, me gustaría poder comenzar mi vida otra vez. Y Dios dice, yo puedo cumplirlo por ti. Eso es lo que sucede cuando recibimos a Cristo en nuestra vida. En el versículo que acabamos de ver dice que este nuevo nacimiento tiene lugar a través de una semilla, al igual que su nacimiento físico también comenzó con la simiente de su padre. De la misma manera, espiritualmente, la palabra de Dios es como una semilla que te lleva a un nuevo nacimiento. ¿De qué manera? Usted creyó esa palabra, usted respondió a esa palabra de Dios, cuando dice que Cristo murió por sus pecados. Usted aceptó la palabra de Dios, cuando dice que usted es un pecador. Creíste que Cristo resucitó de los muertos, y que naciste de nuevo. Usted recibió su Espíritu Santo por fe, porque esa fue la promesa de Dios dada en su palabra. Y por medio de esa palabra, ustedes han entrado en una nueva relación con Dios. Luego continúa diciendo que ahora que eres un recién nacido, la misma palabra de Dios, que es como una semilla que cayó en tu corazón y te trajo a la vida, ahora se convierte en leche para el recién nacido. En Primera de Pedro 2 verso 2, dice, como bebés recién nacidos, anhelan la leche pura de la palabra, para que crezcáis con respecto a la salvación. Un bebé recién nacido necesita crecer. Dios no nos ha perdonado nuestros pecados para poder llevarnos al cielo. Él quiere que crezcamos, como se dice en este versículo, con respecto a la salvación, para ser cada vez más salvo de toda la corrupción que está en nuestra naturaleza que hemos heredado de Adán, nuestro primer padre. El egoísmo, el orgullo, la arrogancia, la amargura, los celos, la maldad y cosas por el estilo. Tenemos que ser salvos de todas estas cosas. No desaparecen en el momento en que nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo es como una nueva vida que viene a nosotros, y esa vida tiene el potencial de superar todos estos malos hábitos. Pero ese potencial debe ser usado para crecer. Sabes que cuando un bebé nace, tiene el potencial de convertirse en un gigante muscular. Pero no va a crecer en eso si no come su comida o bebe su leche. Tiene que ser alimentado, tiene que comer para crecer. Y este es el error que muchos cristianos hacen. Piensan que una vez que sus pecados son perdonados, y han recibido el Espíritu Santo, es todo. No hay nada más. Bueno, le hago saber que sí hay mucho más. Usted acaba de nacer. ¿Acaso puede decir que cuando nace un bebé, eso es todo? ¿Acaso no hay nada más para el bebé en este mundo?
bueno, ese bebé morirá, si piensa y lo deja así. De hecho, una de las primeras cosas que un bebé hace, tan pronto como nace, es llorar. Desde el primer día, anhela la leche. Hay un grito tremendo. ¿Has oído a los bebés gritar por leche? Así es como un verdadero cristiano clama por la palabra de Dios, para que Dios lo alimente a través de su palabra. Ahora, si un bebé no grita así, podríamos decir que el bebé está enfermo, o está a punto de morir. Los bebés sanos siempre gritarán por leche, todo el tiempo. Un cristiano saludable es aquel que clama por la palabra de Dios para darle de comer, como dice, como bebés recién nacidos. Debe haber un enorme anhelo en nosotros por la leche de la palabra de Dios. La palabra de Dios es leche que nos ayuda a crecer en la salvación. En el comienzo de la Biblia, vemos una hermosa imagen de esto. En Génesis 1 leemos de la tierra que está en un estado caótico. La Biblia dice que la tierra estaba sin forma, vacía y oscura. Y esa es la condición de la humanidad lejos de Dios también. Sin forma, vacío y oscuro. Eso es lo que fuimos antes de nacer de nuevo. Cómo Dios cambió este mundo caótico, sin forma, vacío y oscuro y lo convirtió en un mundo tan hermoso, que al final de Génesis 1, Dios dice, esto es muy bueno. ¿Cómo lo hizo Dios? Como ve, dos cosas son muy importantes para nosotros que necesitamos ver aquí. En primer lugar, el Espíritu de Dios se movió sobre esta tierra. Toda la obra de Dios comienza con el Espíritu Santo moviéndose sobre una situación caótica y tratando de redimirla, tratando de resolver el problema. Pero eso no fue todo. Leemos una segunda cosa. La palabra de Dios salió. El Espíritu de Dios se movió. Estos dos siempre trabajan juntos. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios. ¿Qué dijo la palabra de Dios? Sea la luz. Esa era la palabra. Y tan pronto como esa palabra salió de la boca de Dios, vino la luz. Nuevamente, leemos la palabra de Dios diciendo, que haya una expansión en medio de las aguas. Y los cielos fueron creados. Y entonces Dios dijo, que las aguas se junten y aparezcan las tierras secas. Y la tierra fue hecha. Y así encontramos que cada vez que la palabra de Dios salía el primer día, el segundo día, al tercer día, sucedió algo. Algo del caos fue cambiado. La tierra entera no fue cambiada en un día. Tardó 6 días, no porque Dios tome tiempo. Dios podría haberlo cambiado en un momento. Él podría haber hecho toda la tierra hermosa en un momento, con una palabra. Pero Él está tratando de enseñarnos algo en la primera página de la Biblia y es decir, que Dios trabaja en nuestras vidas lentamente, día a día, día tras día. Cada día, Él quiere hacer algo en nosotros para quitar el caos, para quitar la oscuridad, para quitar la falta de forma, y hacernos a la semejanza de Cristo en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 4, verso 16, leemos, nuestro hombre interior se renueva día a día. En el primer día, debe haber un cambio, en el segundo día, debe haber otro cambio, en el tercer día y así igual, a lo largo de nuestra vida. Dios quiere cambiarnos poco a poco, hasta que llegue ese día. Al final de nuestra vida, cuando Dios puede decir, muy bien, he podido completar mi obra en este hombre. Ahora, lo triste es que con muchos cristianos, no sucede eso. Porque no responden a Dios. Usted puede ver, en el primer capítulo de Génesis, cuando la palabra de Dios salió, la tierra respondió y algo pasó. Por lo tanto, si usted responde a la palabra de Dios, cuando viene a su corazón, algo definitivamente sucederá en su vida. Si aceptas esa palabra, si crees en esa palabra, y si la obedeces, algo definitivamente sucederá. Al igual que sucede en Génesis 1, todos los días algo pasó, y Dios dijo que era bueno.
La voluntad de Dios para ti es que cada día, debes recibir la palabra de Dios en tu corazón, la cual va a producir algún cambio en tu vida. Es por eso que lo más importante en tu diario vivir durante todos los días, es recibir la palabra de Dios, más que tu propia comida. Recuerden la primera tentación que Jesús enfrentó en el desierto. Había ayunado durante 40 días. El diablo vino a Jesús y le dijo: ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Tienes hambre. Morirás si no comes. Lo que le dijo era verdad. Si una persona no ha comido durante 40 días y sigue así, existe la posibilidad de que muera. Pero Jesús respondió a Satanás: es más importante recibir la palabra de Dios que comer. He aquí parafraseado Mateo 4, verso 4. ¿Has leído esa palabra? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Lo que él estaba diciendo es más importante recibir la palabra de Dios, que de lo que es comer hasta llenarse. Ahora bien, ¿cuántos cristianos hay que creen que es más importante cada día recibir la palabra de Dios para su alma, para su espíritu, o que es más importante recibir alimento para su cuerpo? Todos sabemos el valor del alimento para el cuerpo. Sabemos que no creceremos sin comida. Y en verdad una buena comida se puede disfrutar muchísimo. Porque es que para muchos cristianos no gozan de la palabra de Dios de la misma manera. Es porque no han entendido su valor. Muchas veces al igual que los niños pequeños. Los niños no entienden el valor de los alimentos. Diles que coman, y no comen. Les dices que beban leche, y no lo hacen. Y a veces padre y madre tienen que obligarlos. Es así con muchos cristianos. Pero una vez que comprendan que la palabra de Dios puede hacerles crecer, puede hacerles fuerte, puede hacerles vencer a Satanás, si solo se someten a él, su vida se transformará del caos a la belleza. Puede cambiar tu vida entera si comienzas ese hábito a partir de hoy. Tomen una decisión en este momento, de leer la palabra de Dios, de creerla y obedecerla, todos los días de su vida.